sobre lo que nosotros vamos a vivir, la construcción de nuestro camino y de nuestro destino. Estaba checando que un hombre habló y Dios lo respaldó. Dios atiende la voz de un hombre que confía en él. Josué 10, verso 14, es una referencia. Josué habló directamente ese día, como pensando que Dios iba a respaldarle, porque estaban en un gran problema. Dios les había dicho que les iba a entregar ahora en sus manos la tierra de todos aquellos hombres que vivían en ella, pero tenían que derrotarlos, tenían que vencerlos. Y empezaron tal vez ya en las 2, 3 de la tarde, y el Señor les dijo, ¿verdad?, que ese día les iba a entregar todo el triunfo y la victoria. La situación está en que el tiempo seguía corriendo. Las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, hasta que Josué, hijo de Nun, habló directamente al sol y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró para ponerse casi un día entero. Probablemente ellos seguían peleando a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, y el sol se paró en medio del cielo y no se movió por una voz. Y no hubo otro día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Importante, cuando tú hablas, las cosas suceden. Estaba yo checando que la situación de Josué o la situación de Moisés estuvo 40 años en el desierto. Ya siendo un hombre de 80 años de edad, Dios habla a este hombre de 80 años de edad y le dice: ve con Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Va a ir a adorar 3 días y va a regresar. Pero entonces Moisés cuestiona a Dios. No cuestiona el poder de Dios, sino cuestiona a Dios en la persona de Moisés. Ah, sí, Señor, yo llego delante de Faraón y le digo: Jehová dice, deja ir a mi pueblo. Y va a decir: ¿quién es Jehová? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a venir delante de mí? Entonces, digamos que Moisés no creía en él, creía en Dios, porque Dios le había mostrado por medio del Espíritu de Dios que en el monte de Dios, en aquel monte Sinaí, estaba una zarza que ardía y no se consumía, y le llamaba la atención porque cada tarde, en cada anochecer, veía la misma zarza y veía el mismo ardor de fuego en la misma zarza. Entonces se acercó a ver qué es lo que pasa ahí, y cuando se va acercando, Jehová Dios, habla con Moisés: quita la sandalia de tus pies, porque en el lugar que estás está la presencia del Todopoderoso. Aquí en el lugar donde estás está Dios. El lugar donde estás es lugar santo. Moisés se quedó sorprendido y, sin quemarse sus pies, quitó la sandalia de su calzado y empezó a caminar descalzo, y Dios habló. Entonces, después de que Dios habló con él, lo convenció y le dice: tú vas a ir delante de Faraón. Entonces le dice: pues no veo ningún ejército, yo estoy solo. ¿Cómo voy a presentarme delante de él? ¿Qué tienes en tu mano?, le dice Jehová Dios. Solamente tengo esta vara, ponla en el suelo. Y en cuanto la puso en el suelo, empezó a correr Moisés, porque la vara se había convertido en una serpiente venenosa, mortal. Entonces le dijo Jehová Dios: toma a esta serpiente por la cola. Y en cuanto la tomó, la serpiente se convirtió en la vara que él tenía, porque él era cuidador de ovejas, él era pastor de ovejas.
un hombre de 80 años, valiente, valeroso, pero que había salido de Egipto huyendo. Ahora le dice, tú vas a ir con estas señales. Y le dice el Señor, mete tu mano en tu seno. Y cuando metió su mano en su seno y lo sacó, su mano estaba a punto de ser totalmente despedazada porque estaba blanca por la lepra que estaba en toda su mano. Y le dijo Jehová Dios, mete tu mano en tu seno otra vez. Y la sacó y la misma piel de una mano estaba en la otra. Vas a ir delante de Faraón, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pues la verdad, difícil trabajo. Le entendía Moisés porque tenía que creer lo que Dios le estaba delegando. Entonces Moisés habla con Dios y le dice, Señor, perdóname, pero yo nunca he sido pronto para hablar. Soy escaso, me parezco a Manuel, casi no hablo. Y bueno, a veces digo medio chistes, pero casi no hablo. Así le dice Moisés al Señor, ¿verdad, Manuel? Entonces, de todas maneras, le dice el Señor, donde yo te mande tú irás. Está bien. Tu hermano Aarón, tienes un hermano. Cuando él te reciba, él va a salir presto a recibirte. Y conocerás como señal que él va a hablar por ti. Y tú vas a ser Dios para Faraón, y tu hermano será el profeta. Oh Señor Dios mío, qué tremenda situación, Jehová de los ejércitos, diciéndote a ti, tú vas a ser Dios. Estaba yo platicando con un grupo de personas, ellos eran testigos de Jehová, y eran dirigentes aquí en Puebla. Y para variar, estuvimos discutiendo durante varias horas, y yo les dije, ¿qué harías si Dios te dijera que tú eres Dios? Jehová te dijera que tú eres Dios. ¿Se lo creerías? Todos se voltearon a ver uno al otro, y después de un gran rato, les volví a preguntar, ¿qué harías si Dios te dijera que tú eres Dios? Si Jehová te dijera que tú eres Dios. ¿Se lo creerías o no? Inmediatamente el jefe de aquel grupo me dijo, no. Entonces le dije, si tú no le creerías a Dios, ¿qué tengo yo que hacer platicando contigo si ni a Dios le crees? En realidad, Dios le estaba diciendo a Moisés que él iba a ser Dios para Faraón y su hermano su profeta. Quiero hablar en este capítulo acerca de la credibilidad que tú debes de tener en ti. Si Dios cree en ti, tú no tienes derecho a no creer en ti. ¿Qué hizo Moisés para ser elegido? Cuando veo la historia de Moisés, él nace en un hogar en cuya madre lo amó y dijo, mi niño es tan hermoso que no puedo dejarlo aquí porque lo van a matar. Todos los niños varones eran entregados a Faraón y los mataban. Y las parteras ya sabían que cuando la mujer paría y era niño, lo tenían que matar. Entonces las mujeres hebreas eran fuertes y ellas parían por sí mismas. Entonces, viendo, ¿verdad?, que su niño era bonito, así lo dice la Biblia, aunque para cualquier mamá, hasta para la mamá cuervo, su niño es hermoso. Pues así, la mamá de Moisés dijo, mi niño es muy bonito. Preparó una canastilla, la calafateó con betún y con brea. Tiene que ver mucho esto, Un día voy a hablar de la relación tan íntima que existe entre los árboles y los hombres. Y entonces echó al niño ahí y lo echó al río Nilo. Y el río Nilo iba con la corriente que pasaba directamente al palacio de Faraón. Su hermana empezó a seguir esa canasta y una hermana de Faraón precisamente en el palacio lo recogió. ¿Qué hizo Faraón para ser elegido por Dios? Te digo una cosa, Dios a quien quiere elige. Y te voy a decir una cosa, tú me estás escuchando en este momento porque Dios te ha elegido. Y repito otra vez, si Dios cree en ti, tú no tienes derecho a no creer en ti. Dios te ha elegido y tú necesitas creértelo. Puedes repetir conmigo, soy el elegido de Dios, soy la elegida de Dios, soy el ungido del Señor. El Señor me ha elegido a mí para que yo cambie destinos, para que yo transforme vidas, para que yo lleve su palabra, para que yo cumpla lo que Él tiene en su voluntad. Cuando estoy leyendo en el inicio de este programa,
me doy cuenta que Josué oró. ¿Quién era Josué? Era un seguidor de Moisés, un admirador de Moisés, un escudero de Moisés. Era el mozo, el criado, el que estaba cerca de él, el que lo seguía para todo. Casi, casi te llevo las maletas, te manejo, te ayudo, yo te llevo, vamos a tal lugar o a cual lugar. Pero ¿sabes qué? Llegó un momento en que Josué, estando esperando a que bajara Moisés, aquel hombre fuerte que bajó con las tablas de piedra para que fuera la ley que le iba a Dios a entregar por mano de Moisés, llegó un momento en que subió al monte Sinaí y ya no bajó. Y Josué lo esperó. Y Josué lo esperaba con una ansia de ver el rostro de Moisés, porque Josué, hijo de Nun, amaba a Moisés, amaba la presencia de Dios en Moisés, amaba la presencia de Dios en el tabernáculo, amaba a Dios entrañablemente. Pero Dios habló con Josué. Le dijo Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés, hijo de Leví, Moisés, su canto maravilloso como siervo de Dios. Moisés, era Moisés de edad de 120 años. A mí me impactó mucho cuando vi por primera vez, mi madre me llevó al cine, en el Cine Puebla, ya de que te llovió. Y pude ver en la pantalla a Charles Heston, cuando estaba él representando los 10 mandamientos, y toca el mar y una pared de agua de un lado y pared de agua del otro lado. Cuando toca el agua y se convierte en sangre. En la realidad, yo aprendí a creer en Dios cuando aún en la película yo estaba viendo, ¿verdad?, la vida de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió el vigor. Qué importante es entender esto. Un hombre de Dios viviendo 120 años, papá, permite que yo pueda vivir los años que esté aquí en la tierra, que no falte en mí, que nunca falte en mí, que no se oscurezcan mis ojos, ni pierda mi vigor como persona, como varón, como persona con creatividad, imaginación. Tú también puedes orar así al Señor. Y lloraron los hijos de Israel en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días del lloro, del luto, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Después de esto, de que Moisés murió, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues ya no llores. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. El Señor habló con Josué y le dijo, imagínate, por eso es que cuando yo entiendo al Señor hablando a mi vida, no estoy diciendo que cuando estoy leyendo la Biblia, porque estoy hablando de cuando Dios me habla por medio de su palabra. Tú puedes leer la Biblia y no encontrar la palabra de Dios. Tú puedes leer la Biblia y entender que Dios te está hablando. La palabra ungida se llama rema. La palabra específicamente para una persona, hombre o mujer, dirigida al personal, está dirigida en esta ocasión a Josué. Dice el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si voy a profundizar sobre lo que quiere decir la presencia del fiel en mi vida, no te dejaré, es que de verdad, pase lo que pase,
Nunca estaré solo. Es imposible que Dios me deje, porque como fue con Moisés, así es conmigo. ¿Por qué me lo tomo todo personal cuando Dios está hablando a mi persona? Porque así como no me tomo nada personal de los dichos de la adversidad, de las circunstancias, de mis amigos, de mis enemigos, ni siquiera de lo que veo en el espejo, así me tomo todo personal cuando viene de la boca de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Fíjate qué diferencia es. No dice el leer de la palabra de Dios, porque muchas personas leen y leen y leen y leen la Biblia, pero no le encuentran sentido, no le encuentran ninguna concordancia, no le encuentran ninguna palabra y quedan confundidos. Llega un momento en que se vuelven teólogos, se vuelven religiosos, se vuelven maestros, se vuelven pastores. No tengo nada en contra de mis hermanos pastores. Lo que sucede es que si tú nada más te conviertes al Señor por creer en Dios, estás limitado. Digamos que es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Una es que yo creo en Dios y eso es bueno. Digamos que es como las 5 vocales y es el abecedario. Con esto puedo armar 10,000 palabras. Pero cuando volteo la moneda, entonces veo que Dios confía en mí, que Dios deposita en mí, que Dios cree en mí, que Dios me regala de su gloria, que Dios me ha redimido, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Yo creo. Yo soy hijo de Dios, hijo de Abraham. Entonces entiendo que todas las cosas ahora, toda la Biblia, todas las cosas en las promesas de Dios, en Él son sí. Y en Él son amén. Lo malo es que es a través de nosotros. Porque en ese a través se pierde la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena. El Señor tiene solamente pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿qué sucede cuando tú no crees que eres el ungido de Dios? Que eres santo, que eres bendito, que eres perdonado, que eres el Hijo de Dios, y en lugar de ser hija de Dios o hijo de Dios, te haces llamar alias, o sea, el tuercas, cristiano, el católico, el adventista, el pentecostés, el de la iglesia de la profecía, el pentecostés, el bautista, el metodista. Cuando tú das tu sentido de pertenencia al que todo lo puede, verdaderamente Él te regala, participa contigo de su naturaleza divina. Entonces, tú necesitas verte como Dios te ve. Yo soy la persona que Dios dice que soy, no lo que el espejo dice que soy, no lo que mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mi novia, mi esposa, la persona que me estima o la persona que me odia, el diablo incluyendo. Yo no soy la persona que dice las circunstancias o las personas que dicen que soy. Soy la persona que el Espíritu Santo dice que soy. Todavía me recuerdo, Jesús preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente dice que eres Elías, otros que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quién dice la gente que soy yo?, le pregunta a Pedro. Y Pedro le contesta de una manera correcta porque el Espíritu de Dios se lo reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes que la palabra Cristo significa ungido? Necesitas entender quién eres tú. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres la hija de Dios. Tú eres el elegido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tu naturaleza limitada queda ilimitada cuando tú eres transformado de lo natural a lo sobrenatural, de lo animal a ser un hijo de Dios sobrenatural, extraordinario y espíritu. Porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. No llames inmundo a lo que Dios limpió.
No llames pecador a lo que Dios perdonó. No llames imperfecto a lo que Dios hizo perfecto. No llames limitado, mortal, a lo que Dios lavó con su sangre, compró y le llamó inmortal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es imposible que yo muera, porque soy eterno. Es imposible que yo esté solo, porque el Señor me prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si yo pudiera explicar conforme a la ley qué es un amparo, los amparos no se compran, no se obtienen sobornando a un juez. Los amparos es un regalo, una protección que la ley otorga por medio de un juez a quien está siendo agredido por las leyes humanas, por las leyes judiciales, por las leyes de cualquier tipo. Cuando una persona está amparada, está resguardada bajo ese amparo. Y mira lo que el Señor me dice a mí y a ti. Porque si tú preguntas, sí se lo dijo en ese tiempo a Josué. Pero Josué, ¿dónde está? Josué ya no está aquí. Si tú me preguntas en dónde está Josué, Josué está con el Señor. Está donde está Moisés. Está donde está Abraham. Pero yo estoy aquí y ahora. Y el Señor me dice a mí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y además me dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. ¿Sabes quién se está oponiendo? A que tus nietos, a que tus hijas, a que tus hijos, a que tu esposo, a que tu esposa, a que tu descendencia tenga lo que Dios quiere darle. El adversario te lo ha robado, la adversidad, y te ha puesto en ti un sello de mediocridad y cultura de pérdida. Pero Dios vino, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a un corte y regresamos.